¿Bajo qué pacto vivió Jesús? ¿El pacto para las personas santas o para las personas depravadas? ¿Nació Jesús depravado? ¿Bajo qué pacto vivió el Señor Jesús? Él no vino como un descendiente común de Adán, Él vino como el segundo Adán. Él vino sencillamente como el segundo Adán. Adán estaba condenado a muerte, incapacitado para obedecer, y decíamos recién que lo que decimos de Adán se aplica también para nosotros. ¿Cómo es que dice la Escritura? Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y sin embargo, aquí hay un texto, si lo quieren buscar y tal vez marcarlo en su Biblia, es un texto muy clave que a veces se entiende mal. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen ya? 2 Corintios capítulo 5, versículo. Lo voy a leer y entonces les voy a hacer una pregunta. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Pero entonces dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fue el que no conoció pecado? ¿Cómo fue hecho pecado? Dice que fue hecho pecado. Y aquí hay dos maneras en que trata de entender eso. Yo acabo de leer un librito que creo que tú recibiste, Alfonso, La ley de la herencia. Un librito Entonces el autor ahí tiene unas cosas un poco raras y dice, Jesús fue hecho pecado en el momento de la concepción. Él heredó de sus padres la pecaminosidad porque es la ley de la herencia, dice. Y sin embargo, según nosotros entendemos, yo entendería, Jesús fue hecho pecado no al nacer, sino al morir. ¿Cómo dice Isaías? Nosotros, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo lo cargó? Al final, en el Getsemaní, en la cruz. Nosotros nacemos separados de Dios. Jesús no nació separado de Dios. Se separó de Dios cuando tomó nuestro lugar en el Getsemaní, en la cruz, y nuestros pecados fueron puestos sobre Él, fueron imputados sobre Él, pero nunca su alma se manchó con el pecado. Dime una cosa. Sí. Y todavía en el artículo me llamó la atención, dice, María era pecadora porque heredó de sus padres y María necesitaba un Salvador. Y si Jesús hubiera heredado pecaminosidad, ¿no hubiera tenido que tener un Salvador también? Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Todos nosotros, si vamos a entrar en el reino, tenemos que nacer de nuevo. ¿Tuvo Jesús que nacer de nuevo? ¿Tuvo que convertirse Jesús? O sea, son preguntas muy, muy claves. Casi suena irreverente preguntarlo. Jesús fue, cuando el ángel le anunció a María que iba a nacer, dice, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. La señora Juárez tan lindo dice, esa expresión, lo santo que nacerá de ti, no se puede aplicar a ningún otro ser, sino a Jesús solamente. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, por lindos que sean, todos traemos la herencia del pecado de Adán.